El mundo, Pablo Escobar, el patrón del mal, una serie histórica que nos cautivó noche tras noche y dio vida a uno de los personajes más polémicos y violentos en la historia de Colombia y del mundo entero. Hoy vamos a revivir los momentos más fascinantes de esta serie a través de los actores que magistralmente interpretaron a los personajes de una historia real, única y muy controversial. Voy a hacer un juramento. Si de aquí a 5 años yo no tengo $1.000.000 de pesos en el bolsillo, me pego un tiro. Quisimos salir de pobres y pudimos. Quisimos adueñarnos del 80% del negocio de la cocaína en el mundo y pudimos. Y por ese camino han querido aprisionar a Colombia. Quisimos asesinar un candidato presidencial y pudimos. Quisimos arrodillar a este berraco país y pudimos. Quisimos tener nuestra propia cárcel y pudimos. ¿Cómo así que no vamos a poder? Claro que vamos a poder. Seguimos teniendo el poder suficiente para poder enfrentar esta guerra y ganarla, sea contra el que sea y sea con quien sea. Yo soy un ser humano, yo no soy ningún perro como para dejarme encadenar y que ustedes me tengan allá amarrado y encadenado. Es clara y es perentoria, señores. Desde hoy vamos a desangrar al país. Vamos a matar el señor policía de Bogotá que trasladaron a la comandancia de policía de Antioquia. El viejito este que pusieron como presidente de la comisión. Vamos a matar a Negro Pereira como jefe de la Central de Operaciones y de Inteligencia. Mejor dicho, vamos a matar a todo el mundo. ¿Qué es lo que ha pasado con las bombas Topo? ¿Por qué no estallan? Explíqueme eso. ¿Se cagó también? ¿Le dio miedo? Dígame de una vez, porque en este momento yo lo último que necesito son personas cobardes al lado mío. Sinceramente, dígame, mi hijo. Sí. ¿Usted cree que todo esto ha valido la pena? Son las 3 de la tarde, 33 minutos. Entonces la información que se tiene en este momento es que fue abatido el jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria. ¿Qué tal, amigos? Anoche fue el último capítulo de la serie El Patrón del Mal, donde Pablo Escobar muere acribillado a tiros por la policía de su país. Un final esperado para un hombre que vivió violentamente y que le robó la paz a toda una nación en una campaña de terror donde perdieron la vida más de 10.000 personas. Nosotros viajamos a Colombia para entrevistar a los actores que le dieron vida a los héroes, a las víctimas y a los villanos de esta serie. Y va a ser a través de sus palabras que verán en exclusiva cómo fue que lograron revivir a estos personajes y cómo durante largas horas de filmación lograron una bonita amistad. Vamos a comenzar con Andrés Parra, quien personificó al difícil y complejo Pablo Escobar. Llegó el momento de hablar de tú a tú con Andrés Parra, que interpretó a Pablo Escobar. Me encanta que tú te entregaste tanto en este personaje. Tú rebajaste unas 35 libras para interpretar a Pablo, porque tú eras más llenito y Pablo al principio de la serie es más delgado, que como termina más gordo. Tú hiciste las cosas en cierta forma al revés. Debiste haber empezado interpretándolo al final cuando ya era más lleno. Sí, no, Escobar murió, yo creo, pesando unas, yo creo que 120 kilos son como 240 libras, ¿verdad? Algo así. Ese fue el peso en el que él murió. Yo entré a la producción más o menos en unas 220 libras, por ahí, 110 kilos. Y claro, servía, pero servía para esa faceta final de él, que es desde la catedral, donde él se mete esa engordada terrible, y hasta la muerte. Y langostinos en salsa de tamarindo. Y el compromiso un poco era ese, ¿no? Como te damos el personaje, pero tienes que comprometerte a bajar mucho de peso en 2, 3 meses, que era el tiempo que había desde que me dan a mí el personaje hasta empezar a rodar. Y al otro día yo ya estaba con una nutricionista. Obviamente traté de hacer todo muy bien, es decir, no a la loca ni por mi cuenta, sino... ¿Pasaste hambre? Pasé mucha hambre, mucho ejercicio, me hacían masajes también. Ay, pero me volví una chica un tiempo y empezamos a bajar y claro, cuando vas y te das cuenta que has bajado, no sé, 6 libras, 8 libras, 5 libras, pues te vas motivando y fue lo primero que tuvimos que hacer, cambiar el físico radicalmente porque no funcionaba. Pero te quedaste igual y tengo entendido que al final de la serie ya te ponían como que un traje especial, ¿no? Sí, porque como además nosotros no rodamos la serie cronológicamente, sino
digamos, mi muerte se rodó, por decirte un ejemplo, 2 meses antes de que saliera al aire realmente la muerte, y así todo se hizo. Entonces había días en que yo tenía que estar de 120 kilos en las 3 primeras escenas, pero otra vez más delgado en las siguientes y otra vez gordo. Entonces la única manera que encontramos fue con ese engorde, porque hubiera sido imposible. ¿Pero qué era? ¿Como un relleno? Era un relleno en espuma hecho a mi medida con una experta que hay aquí para hacer ese tipo de fajas, que me hormaba perfecto. Y entonces llegó un momento en el que era eso, más la barba, más los lentes, más la peluca, toda esa secuencia que ustedes vieron del final. Pues eran unos días bastante incómodos para rodar, porque había demasiado trabajo de caracterización encima, y la barba se convirtió de verdad en una pesadilla para mí. Es lo peor que le pueden a uno poner. ¿Porque te picaba? La barba pica todo el tiempo, y no puedes comer. Uno empieza a hablar y uno siente que se le va a desprender. Es realmente muy incómodo. ¿Tú estabas cuánto tiempo en maquillaje? Para la última caracterización grande, la que incluía la barba, eran 3 horas. 3 horas. 3 horas seguidas. Y para las normales, entre 1 hora y 1 hora y media, 2 horas. Ese era más o menos el tiempo todos los días. Tú también usaste obviamente lentes de contacto oscuros, sí. La peluca, todas estas cosas, pero lo que me parece más magistralmente ejecutado, por hacerte el elogio. Oh my God. Oh my God. Es como tú pudiste, pues, de verdad dominar la voz de él, el deje, las pausas, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo fue que lo hiciste? Lo que pasa es que yo con Escobar tenía un problema muy grande, y es que cualquier persona tenía la oportunidad de meterse a internet y buscar un video de Escobar, porque hay infinidad. Y te iban a comparar. Lógico, la gente iba a tener esa posibilidad, iba a tener la posibilidad de decir, no es que haya un hombre, lo está haciendo bien, yo le creo y tal, pero no se parece. Yo busco la paz y siempre he predicado la paz y he anhelado la paz. No es el Escobar que yo vi en el documental, o no es el Escobar que yo recuerdo en mi momento. Entonces hubo un trabajo muy juicioso de reunir. Yo logré reunir unos 25 minutos de la voz original de Escobar, de entrevistas, de... Y nosotros en este momento estamos también... Creo que todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería. Ruedas de prensa, de comunicados que hacía desde la selva, etcétera. Los junté, los metí en mi celular, y todo el día me quedaba oyéndolo y oyéndolo, imitándolo, grabándome, comparándome. Todas las noches me obligué a acostarme viendo un documental de Escobar. Cuando terminé de ver todos los documentales, empecé a volverlos a ver. Cada documental me lo vi 2 o 3 veces. Y yo creo que eso es como esas técnicas de estudio de noche que uno se queda oyendo y se le va metiendo. Yo creo que más o menos fue eso, exacto, pero diario. Hasta que llegó un momento en el que sentí que ya estaba el tono y estaba esa particular manera de hablar de él, porque no era un hombre hábil en la palabra, era muy torpe. Y el reto realmente era transformar ese tono y esa particular manera de hablar en público, que era lo que yo tenía, a la familia, porque yo no encontré ningún documento ni ningún audio que revelara su intimidad familiar. Entonces era yo imaginarme y asumir y suponer cómo esa misma voz era utilizada en su casa. ¿Qué son los tamalitos? ¿Y estos buñuelos qué? Los buñuelitos. ¿No es para uno comerse uno? No, señor. ¡Higa! ¿Qué fue lo más difícil del papel? No, es que todo es difícil, María Celeste. Es que Escobar es... A mí me cuestan las escenas, digamos, de mucha tristeza. Las escenas de llanto y eso. La escena de Mónaco es una escena especialmente difícil para mí. Cuando bombardean tu casa, cuando le ponen la primera bomba a Pablo. Obviamente tu hija queda con problemas de audición. Problema de audición, y con Laura Mora, que fue la que dirigió esa secuencia. Que vea esto, dice que estamos en guerra. Habíamos tomado la decisión muchos meses antes de que queríamos darnos la licencia de ver un Escobar derrumbado, derrotado, víctima de su propio invento un poco. Yo vi la escena como... Dije, si yo logro conmover al espectador, en esa sola escena tocamos la esencia de Pablo, que es esa ambigüedad tan rara. Entonces yo decía, si alguien se conmueve con eso, si alguien logra en un momento decir, pobre Pablo, todo va a estar bien.
esta niña se les muere a ustedes, yo los mato a todos. ¡Mírame! Se tocó la esencia del personaje, porque esto es Escobar. Es el ángel, es ese ángel y ese demonio. A continuación, ¿cómo fue para los actores asumir los hechos trágicos que cambiaron un país? Asesinan a Luis Carlos Galán y efectivamente los costos que se tuvimos que pagar por ese asesinato pues han sido incalculables. Una gran pérdida para Julio Pachón. Y me quité un pedazo de bigote cuando lleva en la mitad. Al espejo, ya me ha quitado medio. Y me dijo, tengo un problema. Y yo, ¿qué le pasó?